A través de historias relacionadas con la vida cotidiana, Dios nos llama a tener un momento de reflexión. No cabe duda que si tenemos que referirnos a Schrödinger, a Curie, a Einstein o a Heisenberg, entre muchos otros, nos estamos refiriendo puntualmente a las mentes más brillantes de toda la historia de la humanidad, sin lugar a dudas. Ahora bien, estos nombres, entre muchos otros, fueron convocados en lo que se conoce como la Convención de Solvay en el año 1927. Básicamente lo que hicieron fue compartir y exponer cada uno de sus conocimientos, obviamente dependiendo del área en el que cada quien se especializaba, a fin de poder brindar soluciones prácticas para lo que sería el avance tecnológico en el cual la humanidad se estaba forjando como sociedad, y justamente también en pos de la mejora de la vida de cada uno de los ciudadanos del mundo. A diferencia de aquel lejano 1927, si tenemos que hablar de las personas más influyentes a nivel mundial, lamentablemente no destacan precisamente por ser las más inteligentes, las que brinden soluciones prácticas para los problemas cotidianos de la gente y que pongan a disposición de ellos sus talentos, sus dones, sus capacidades. Por el contrario, son personas en su mayoría huecas, banales, egocéntricas y en la mayoría de los casos sumamente idiotas, que simplemente se dedican a lo que es que simplemente se dedican a perpetrar esa suerte de fama efímera dependiendo de las modas que van surgiendo para influir de esa forma en la sociedad, es decir, crear simplemente una tendencia acerca de qué ver, cómo hablar, cómo vestirse, qué expresiones utilizar, pero que poco, o mejor dicho, absolutamente nada aporta a los problemas que atraviesa justamente nuestra sociedad. Y es en ese punto en el que nos tenemos que topar también, si tenemos que ponernos como cristianos a pensar de manera objetiva, siendo honestos, siendo sinceros con nosotros mismos, cómo es que esto también se ha trasladado a nuestras esferas. Si nos tenemos que poner a pensar acerca de los grandes expositores de la teología, sin ir más lejos quienes han escrito la Biblia propiamente dicha, como el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, como Martín Lutero, como Juan Calvino, como Jacobo Arminio, entre muchos otros, que si tuviera que nombrarlos uno por uno se haría muy extenso esta reflexión. A medida que cada uno de estos grandes influencers de la teología cristiana, que no se dedicaban solamente a plantear o a debatir o a exponer diferentes cuestiones doctrinales acerca de diferentes puntos de la vida cristiana o de lo que el Señor nos reveló en su palabra, sino también de cómo eso nos ayuda justamente a afrontar los problemas del día a día, a cómo podemos mejorar como sociedad, qué impacto podemos causar en la sociedad en la que vivimos, dependiendo también del entorno en el que nos manejamos. Y me pregunto yo, ¿en qué momento pasamos de todo eso a simplemente ser influenciados en nuestra cristiandad, en nuestra manera de vivir la vida cristiana por personajes que se dedican a exponer un cristianismo chabacano, hueco, banal, despojado de toda cuestión teológica que tenga que ver con aspectos puntuales como el pecado, el arrepentimiento, el confrontarnos con nuestra condición delante del Señor, y presentar por un lado el cristianismo relajado, despojado de todo problema o ajeno a los problemas actuales, o por otro lado un cristianismo que busca camuflarse entre los movimientos sociales y políticos más influyentes, creyendo que de esa manera podemos ganar a muchos jóvenes para Cristo, y lo que simplemente estamos haciendo es diluir el mensaje en pos de tratar de hacer de que el cristianismo pase lo más desapercibido posible, sin que éste realmente revele su verdadera identidad y propósito, que es confrontar al ser humano con su propia condición para despertar a su vez la necesidad de un Salvador. Y esta reflexión, sin ánimo de querer mencionar a tal o cual youtuber, influencer cristiano, porque no es el punto al que yo quiero llegar. Simplemente quiero que cada uno de nosotros nos hagamos un autoanálisis y nos pongamos a pensar de qué manera yo estoy influyendo en mi entorno, de qué manera estoy influyendo desde mi lugar como cristiano, como creyente, como seguidor de Cristo, en mi familia, en mi trabajo, en el entorno en el que me manejo, con las personas con las que me relaciono o con cada persona con la que tengo oportunidad de tratar. Realmente, como cristianos, estamos dispuestos, cada uno por su parte y juntos como iglesia, a reivindicar
defender a cada uno de los que incluso han dado su vida en pos de poner sus talentos, sus dones y sus capacidades para el crecimiento de la iglesia y para el impacto de ella en la sociedad? ¿O simplemente vamos a resignarnos de manera mediocre a subirnos al tren de la payasada masiva que nada tiene que ver con el cristianismo propiamente dicho? No hace falta a esta altura decir que la respuesta está en cada uno. Si te gustó este devocional, por favor, dale like y compartilo con tus contactos. De paso, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Desde La Voz de la Palabra te mandamos un gran abrazo y te deseamos que Dios te bendiga.